¿sí? Entonces voy sacando, por ejemplo, me dice del artículo A, ya, me dice que cuesta, me invento, $10, y que de esos $10, ¿sí? Se paga el 30% en efectivo con cheque y la diferencia con una letra de cambio. Y que aparte de eso me dan el 3% de descuento, ¿no es cierto? Que del artículo B me dice que cuesta $20. De ese artículo, el 50%, o puede ser lo mismo, ¿no? 30-70, porque inclusive cada artículo puede tener condiciones diferentes, pero bueno, pongámosle que es el 30% en efectivo o el cheque y el resto con una letra de cambio. Y que aquí me conceden el 5% de descuento. ¿Ya? Entonces, si yo tengo esas condiciones, ¿qué es lo que tengo que hacer? Primerito saco el artículo, el 30-70. ¿Ya? Entonces, una vez que yo tenga ya sacado el 30, digo, el 10% de, perdón, el 30% de $10, saco, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, una vez que ya tenga sacado sería $3 aquí, ¿no es cierto? $3. De esos $3 que ya tengo del 30%, voy a sacar el 3% de descuento. Ahí sacaría, ¿ya? Entonces ahí me saldría el descuento. Del otro, ¿qué es lo que hago? Saco así mismo el 30% de 20, ¿ya? Que me da $6, ¿no es cierto? Aquí. De esos $6, que es el 30%, saco el descuento, ¿ya? Entonces ahí, 6 por 3, ya. Entonces a mí me sale ya el descuento. Una vez que ya tengo sacado el descuento de todos los productos que intervienen, ahí sí puedo sumar esos descuentos y hacerle uno solo, ¿ya? Pero tengo que ir sacando de cada uno, ¿no? ¿Por qué? Porque va variando. Yo no puedo coger y sumar todos los descuentos y decir, sumando todo el descuento se me hace el 20%. ¿De acuerdo? Entonces Ok, listo. voy calculando de cada uno y voy haciéndole las operaciones. Ese ejercicio les puse para que ustedes repasen y vayan sacando los descuentos en forma individual y vayan viendo cómo va saliendo. Sí, ¿Sí? así es, Licen. También tenía otra duda. En la parte que dice alimentos en conserva, yo entiendo que son alimentos procesados, entonces yo les puse el 12% de IVA, pero no sé si sacarle el 12% del IVA a mi cantidad inicial o al 33%, que sería la forma en la que van a pagar con el cheque. Usted procede a sacar el IVA Ok, del total de la compra. Nada tiene que ver el descuento con el IVA. Si claro, se porque en esta quiera parte que de aquí, hicimos, claro, que siempre hacemos operaciones separadas. Primero el descuento y después el impuesto. Cuando yo ya tengo el total y ya sé de qué productos graban 12, de ese total de ese producto o de los productos que graben 12, de ese saco yo ya he hecho el descuento. O sea, primero, acuérdese siempre, primero el descuento y después el impuesto. claro, en este caso no había un descuento en sí, entonces Ya, únicamente me va a del sacar el IVA total, claro, del total, del total. claro. Perfecto, Licen, muchísimas gracias. Ya, listo. Eh, Vamos entonces empezando la clase. Dicen, ¿cuánto dura la prueba? La prueba, 20 minutos, no más de eso. Esas como las preguntas de cuando saca la licencia. 1 minuto por cada pregunta que usted hace. Con todo en el sistema yo le he habilitado 25 minutos porque hay algunas personas que de pronto no tienen un buen internet o no tienen una buena señal el rato de llegar al abrir la prueba, entonces se demoran en conectarse y todo eso. Yo le he dejado como 5 minutos
de tiempo adicional para que pueda no tener problemas en el tiempo total de la prueba. ¿De acuerdo? O sea, 5 minutos. Profe, Dígame. buenos días, una consulta. Yo ayer me reuní con mi grupo con mi grupo de contabilidad y me Ya. faltaban dos personas. Me parece que una se llama Mayra Simbana y otro chico se llama Jonathan, pero ninguno de los dos o sea, ha escrito en el grupo y no sé si tal vez se haya equivocado de curso o porque me parece que un chico, Jonathan, no está en nivelación, en el Moodle. Hay algunos casos de chicos que están en el curso, pero de pronto, o sea, están en la lista. Lo que pasa es que a nosotros no nos indican cuáles son los chicos que cogen contabilidad o matemática, porque hay algunos chicos que están repitiendo. Entonces, de pronto ya tiene aprobado alguna de las materias, por ejemplo, ya tiene aprobado contabilidad, pero consta en la lista del curso. ¿No es cierto? Entonces yo ya ahí voy a revisar. Con todo, escríbame los nombres, por favor, al Teams, para yo revisarle. Recién nos enviaron este fin de semana unos nuevos listados actualizados. No los he impreso todavía, pero hoy en el transcurso de la mañana los voy a imprimir para poder chequear y yo ya les aviso, ¿ya? Ya, profe, muchas gracias. Ok. Vamos, a ver. Nosotros estamos viendo ya, si usted se va dando cuenta, estamos preparando el terreno para poder entrar ya a lo que es prácticamente la contabilidad, ¿no es cierto? Usted ve que vamos paso a paso en el proceso contable, trabajando en todos los elementos que nosotros debemos tener como insumo o debemos tener en nuestro conocimiento para poder aplicar ya la parte práctica. ¿Ya? Entonces, usted ve desde el principio, desde una historia de la contabilidad, ¿no es cierto?, desde los documentos que intervienen dentro de la contabilidad, ha visto que para realizar la contabilidad yo tengo que sacar el RUC, ¿sí? He visto también de que hay productos o servicios que intervienen, que tienen una normativa y que esta normativa dice que usted debe tener productos con tarifa 0, con tarifa 12, que hay unas tablitas que se aplican dentro de estos productos, ¿no es cierto? Y que esta legislación nos permite a nosotros tener un respaldo personal a la empresa o a la persona, o también un respaldo a los entes fiscales, ¿no es cierto? Entonces, todo esto es lo que nosotros tenemos que ir revisando y teniendo en cuenta para poder aplicar la contabilidad. Ahora, cuando nosotros ya vamos a empezar a aplicar esto de la contabilidad, debemos tener presente de que hay normas y normas que son locales, normas que son nacionales y también normas que son de carácter general, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, usted para aplicar la contabilidad se rige bajo normas, y estas normas que establece la contabilidad son los principios contables, ¿sí? Los principios contables. Mire, ¿qué es un principio contable? Dice que son definiciones que limitan al ente económico. ¿Cuál es el ente económico? Es la empresa, ¿no es cierto? Y estos principios contables, ¿sí?, tienen relación con lo que usted hace, o sea, con la parte o con la actividad económica que usted hace. ¿Qué es lo que hacen estos principios? Cuantifican las operaciones, ¿sí? Presentan ¿qué? Una información económica a través de los estados financieros, ¿no es cierto? Estos principios pueden ser básicos, esenciales y generales, ¿ya? ¿Cuándo son básicos? Cuando orientan la acción profesional contable y deben considerarse en la aplicación del principio de contabilidad. ¿Cuándo son esenciales? Cuando el tratamiento a aplicarse, ¿no?,
a ciertos hechos, afectan la posición financiera y los resultados de la operación financiera. ¿Y cuándo son generales? Cuando las operaciones que guían la selección y la mediación de los acontecimientos en contabilidad, ¿sí? Y también cuando la información es generada a través de ¿qué? A través de los estados financieros. Entonces, nosotros tenemos 3 tipos de principios de contabilidad, ¿sí? También se los conoce, y usted puede encontrar en los textos, puede encontrar como los PCGA, ¿sí? Principios de contabilidad generalmente aceptados. ¿Para qué se crearon estos principios? Estos principios se crearon para que todos, absolutamente todos los que hacemos contabilidad, nos guiemos bajo una misma norma, ¿sí? Y tengamos el mismo criterio para la aplicación contable. Porque estos principios, ¿sí? Adaptados, por supuesto, a cada una de las legislaciones, ¿sí? En el 99% se cumplen aquí, se cumplen en el Perú, se cumplen en Colombia, se cumplen en Brasil, en cualquiera de los países que están haciendo contabilidad. ¿Ya? ¿Qué es lo único que cambia? ¿No? El principio no va a cambiar, va a cambiar la aplicación de la legislación, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, si dice que en el Ecuador la legislación, ¿no? Y se aplica los principios contables con la legislación de que el impuesto al valor agregado, el IVA, es del 12%, puede ser que en otro país, ¿sí? Sea menos o sea más, ¿no es cierto? El IVA va a aplicar el mismo principio, pero la parte de la forma va a cambiar, porque tiene que hacer el cálculo por otro porcentaje que no es el que aplicamos aquí en el Ecuador. Entonces, eso es lo que cambia. Ahora, estos principios, mire, tenemos, ¿cuál es el primer principio? El primer principio habla sobre el principio de equidad, ¿ya? Este principio dice que es el fundamental dentro de la orientación profesional. ¿Qué es lo que hace este principio? Este principio dice que es un sinónimo de imparcialidad y de justicia. Entonces, si yo me baso en este gráfico que tengo aquí, dice que todo debe ser igual, ¿no es cierto? Mire, que hay un equilibrio aquí, dentro de este principio de equidad. ¿Ya? Ahora, nosotros, ¿cuándo aplicamos este principio de equidad? En todo lo que hacemos deberíamos hacer y aplicar este principio de equidad. ¿Ya? Y en la parte contable mucho más. ¿Por qué? Porque nosotros aquí en contabilidad no podemos tener la balanza inclinada de un lado o al otro lado, porque hay un principio básico en contabilidad que dice que todo lo que entra sale con el mismo valor, ¿no es cierto? Ese es el principio de partida doble, por ejemplo. Entonces, si usted tiene aquí en el lado izquierdo cualquier actividad económica, una venta, una compra, lo que sea, ¿sí? Acá también debe tener la misma compra-venta, pero con el valor o el precio exacto. Entonces, este principio de equidad es fundamental dentro de la, ¿no? Dentro de la contabilidad. Por eso dice, la contabilidad y su información debe basarse en el principio de equidad, de tal manera que el registro de los hechos económicos y su información se base en la igualdad para todos los sectores sin preferencia para ninguno en particular. ¿No es cierto? O sea que cuando yo doy información a cualquier sector que esté involucrado con la actividad que yo realizo, debo dar la información correcta. ¿Ya? Debo darle información. ¿Sí? Acá, por ejemplo, tiene usted un caso que dice que hay tres personas, ¿no? Y que César tiene el 45% de acciones, que Manuel tiene el 35% y Carlos el 20%. Si las utilidades ascendieran a $100, ¿cómo reparto yo esas utilidades? ¿Sí? Si aplico el principio de equidad, cada uno debería tener el mismo en dólares equivalentes al mismo porcentaje que
tienen en acciones, miren, ¿sí? Entonces, esto es el principio de equidad, ¿de acuerdo? ¿Qué más tenemos aquí? El ente contable. ¿A quién se le conoce como ente contable? Se le conoce a la empresa, ¿sí? Entonces, cuando usted escucha hablar, ¿no?, del ente contable, estamos hablando ¿de quién? De la empresa. Dice que el ente contable es la empresa en marcha, a menos de que se indique lo contrario, dice, en cuyo caso se aplicarán técnicas contables de reconocido valor en atención a las particularidades o a las circunstancias del momento. Entonces, siempre que vamos a nosotros que nos referimos al ente contable, ¿sí?, es la empresa. Aquí dice en el ente contable, todo elemento subjetivo o propietario es considerado como un tercero. ¿Ya? ¿Qué es lo que le está diciendo con esto? De que usted, ¿sí?, de que usted, una cosa es la empresa y otra cosa es el propietario de la empresa. Por ejemplo, si dice acá, si el propietario de la empresa, ¿sí?, el señor Juan Piedra, quisiera comprarse una casa en la playa y para esto gasta el sueldo que él le corresponde a la empresa, ¿sí?, eso es lo correcto. En otras palabras, dice, la empresa no puede asumir los gastos de esa compra. O sea, una cosa es el propietario y otra cosa es el ente contable, muy por separado. O sea, por ejemplo, yo no puedo, ¿sí?, con el dinero de la empresa, pagar esta casa del señor Juan Piedra. ¿Sí? ¿Por qué? Porque son dos cosas diferentes. O sea, no porque él es el propietario, él puede utilizar la plata de la empresa para comprar una casa para él y aparecer en la contabilidad como que él se ha comprado una casa en la playa. ¿De acuerdo? Entonces usted debe tener cuidado con eso. Son dos cosas por separado. Una cosa va a ser la contabilidad que lleva la empresa y otra tiene que ser la contabilidad que lleva el señor Juan Piedra como persona. No son dos cosas iguales. ¿Sí? Entonces, ahí estamos. Y ahí tenemos lo que es el ente contable, ¿no es cierto? ¿Ya? Por eso dice acá, ese propietario para la empresa es considerado como una tercera persona. ¿Ya? Como una tercera persona. ¿Qué más tenemos aquí? Empresa en marcha, dice. Este principio supone que la empresa o entidad continuará operando durante un largo periodo, a menos de que haya pruebas claras en contrario, ¿no es cierto? Entonces, cuando usted hace su empresa, usted quiere de que esa empresa funcione durante años. ¿Qué es lo que considera o qué es lo que pasa con esa empresa cuando ya va funcionando años? Esa empresa comienza a tener que prestigio, ¿no es cierto? Comienza a ser conocida, ¿sí? Comienza a expandirse. Entonces, esta empresa, ¿sí?, o esta empresa en marcha va haciéndose más sólida, ¿ya? Aquí, por ejemplo, vuelve a insistir en este principio, dice, el principio de entidad establece el supuesto patrimonio, ¿no es cierto?, de la empresa, ¿sí?, y se independiza del patrimonio personal del propietario. Mire, del propietario. Entonces, siempre vas a recalcar eso. ¿Ya? Acá, dice, una empresa que se dedica a la compra y venta de mercadería, normalmente procedería a vender, ¿sí?, está tratando de cubrir sus costos y tener una utilidad razonable. Solo que en los casos que la empresa esté en liquidación, es necesario evaluarlos al precio que pudieran dar por ellos. Entonces aquí, una empresa, ¿qué es lo que hace? Cubre los costos y debe tener utilidad. Una utilidad razonable, dice, ¿no es cierto? ¿Ya?
una utilidad razonable. Ahora, cuando hay algún tipo de situación contraria, cuando de pronto la empresa está en liquidación, ¿qué es lo que pasa ahí? Por lo menos, ¿sí?, la empresa quiere sacar ¿qué? Quiere sacar el valor que invirtió, ¿no? ¿Sí? Más o menos cuando usted encuentra en algunos almacenes la ropa en liquidación o los productos en liquidación, y a usted le ponen una tarjetita y le dice que están liquidando la mercadería. ¿Qué es lo que está haciendo la empresa? Está tratando de recuperar lo que invirtió, ¿ya? Lo que invirtió. Entonces, si yo esa prenda o lo que está comercializando la empresa valía, qué sé yo, $20, ¿ya?, está vendiéndolo en 15 o está vendiéndolo en $10, el rato que está bajando el precio, lo único que está haciendo la empresa es que está tratando de recuperar el capital invertido, por lo menos eso para no perder, ¿sí? Porque si se queda con la mercadería, lo único que está haciendo es perdiendo, ¿ya? Entonces está tratando de salir de ese problema que tiene. Ahora, bienes económicos, dice. Nosotros en la empresa tenemos un sinnúmero de bienes económicos, ¿ya? Estos bienes son propios o son bienes ajenos, ¿no es cierto? Estos bienes económicos, nosotros, por ejemplo, en contabilidad le conocemos como los activos fijos, ¿ya? Estos bienes económicos pueden ser materiales o pueden ser también inmateriales, ¿ya?, que posee un valor, ¿ya?, y que son avaluados, ¿sí?, con un valor. Le ponemos un precio a esto. ¿Quién me dice, por ejemplo, cuáles serán bienes materiales o cuáles podríamos considerar bienes materiales? El edificio de la empresa, tal vez. Ya, Maquinaria. ¿por qué le consideraría usted al edificio como material? Porque es algo tangible. Puedo Uh-huh. tocar. Ya. Y de los que tenemos aquí, por ejemplo, en esta foto, ¿cuál usted considerarían o cuáles ustedes considerarían un bien inmaterial? El vehículo. ¿Cuáles serán los bienes inmateriales? Ser el prestigio de la empresa como un bien inmaterial. La marca, por ejemplo, Ajá. ¿no es cierto? La marca que tiene mi empresa o que distribuye mi empresa, ese vendría a ser un inmaterial. Ahí vendría a entrar como intangible, ¿no es cierto? Aquí, mire, como intangible, ¿sí? Si es que yo manejo, por ejemplo, la computadora, el aparato aquí que está, ese vendría a ser un material. Pero si es que yo, ¿sí?, tengo un software que es mío, que yo lo realicé para la venta o para ocupar para la venta de los productos dentro de mi empresa, ese vendría a ser intangible, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, el software, la marca, esos vendrían a ser intangibles. ¿Qué quiere decir intangible? Que yo no lo puedo tocar, ¿no es cierto? O sea, intangible, todo lo que puedo palpar, lo que puedo tocar, ¿ya? ¿Qué más tenemos acá? La unidad monetaria. Mire, dice que la contabilidad, ¿sí?, se debe llevar en una moneda común, ¿ya? Y esa moneda debe ser la moneda que tiene el país, ¿no es cierto? Por ejemplo, nosotros aquí tenemos una moneda adoptada, ¿ya? Una moneda adoptada. Entonces, ahora nosotros llevamos la contabilidad ¿en qué? Llevamos en dólares, ¿ya? ¿Desde cuándo llevamos? Desde 1999. Desde ahí llevamos la contabilidad en dólares.
¿no? Pues algunos de ustedes todavía no deben haber nacido en esa época y ya se implementó esto. ¿Por qué pasó? Porque en esa época el país sufrió una crisis y a través del gobierno el país entró en dolarización. Entonces, cada país va a llevar de acuerdo a qué? De acuerdo a la moneda que le corresponde. ¿Ya? A la moneda que le corresponde. Entonces, estos en los informes que presentan, en los estados financieros que se presenta, debe estar expresado que en dólares. ¿Ya? En dólares. Ahora, hay empresas, por ejemplo, que son de otros países, ¿no es cierto? ¿Ya? Y que están radicadas aquí en el Ecuador, y vienen, por ejemplo, empresas de Colombia, Perú, o de aquí del Ecuador se van a Perú o se van a Colombia. Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que tendrán que hacer esas empresas? Pueden tener una doble contabilidad, doble en el sentido de que pueden hacerlo si estuvieran en el Perú, la legislación peruana le va a exigir de que haga ¿qué? En la moneda de Perú, que es el sol, ¿no es cierto? O si va a estar en Colombia, le va a exigir que haga la contabilidad en el peso colombiano. Pero también usted como empresa puede hacer una contabilidad en dólares, ¿no es cierto? Puede hacer una contabilidad en dólares para tener relación con su país de origen, ¿no? Con su país de origen. Entonces sí puede realizarlo. Pero tendrá que presentar usted los informes y tendrá que presentar las cosas a través de ¿qué? A través de lo que le pida la legislación. ¿Sí? ¿De acuerdo? Una de las cosas, o de las pocas cosas que nos ha sostenido a nosotros, ¿no? Es, por ejemplo, tener el dólar. El dólar es una moneda pesada, ¿no? Que no se devalúa con tanta facilidad como las monedas nacionales. Entonces, nos ha permitido tener más o menos una estabilidad, ¿no? Si no estuviéramos más complicados de lo que estamos ahora. Entonces siempre va a utilizar una moneda o la moneda donde rija el país, ¿no es cierto? En este caso nosotros tenemos el dólar. Acá, ¿qué es el principio de evaluación al costo? Dice, este principio permite establecer la adquisición o producción como concepto básico de evaluación. El valor del costo de adquisición o producción constituye el criterio principal y básico de la evaluación, que condiciona la formulación de los estados financieros llamados situación. Aquí, ¿qué es esto de la evaluación al costo? Trabajemos nosotros con este ejemplo de acá para entenderlo mejor. Dice que usted adquiere una máquina para fabricar galletas. En esta máquina, ¿sí?, que le costó $3,000, dice que como le trajeron de Estados Unidos, esta máquina solo por el transporte le cobraron $1,200, ¿ya? Para preparar la máquina, o sea, para que entre en funcionamiento esta máquina y para ya tenerla lista para que produzca las galletas, le costó a usted o pagó a usted $300 más, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que le permite la contabilidad? Si es que yo pusiera solamente estos $3,000 en el valor de la máquina, me quedaría flotando estos 1,200 y me quedaría flotando estos 3,000. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Siempre voy a hacer esto, inclusive hasta en los productos que yo vendo, ¿ya? Entonces yo digo, no, a mí me costó, ¿sí? Me costó, en este caso, la adquisición de esta máquina, 3,000 más 1,200 y más 300. ¿Cuánto me costó en realidad? 4,500. ¿Sí? 4,500. ¿De acuerdo? Entonces, esto que hace usted para la adquisición, también puede hacer para la producción. Por eso es que usted de pronto, si es que se ha puesto a pensar algún rato, saber, ¿y cómo es que sabe usted cuánto le costó o cuánto
le costó producir un artículo, ¿ya? El esfero que usted tiene, la calculadora que usted tiene, el cuaderno que usted tiene, ¿cómo sé que ese cuaderno, ese esfero vale 35 centavos, vale $1.20, ¿no? Entonces usted tiene que ir haciendo esto, tiene que ir viendo cuánto le cuesta la producción para poder venderlo. Ahora, cuando usted produce en pequeñas cantidades, ¿sí?, los costos son más altos. Cuando produce en grandes cantidades, ahí comienzan a abaratarse los costos, ¿sí? Ahí se abaratan los costos, porque usted compra materia prima en cantidad, ¿sí? O sea, no es lo mismo producir 1000 que producir 10, ¿sí? Entonces, ahí se van abaratando los costos. Entonces, para poder sacar, por ejemplo, el costo del esfero, ¿sí?, usted va a ir sacando los precios, cuánto le costó, qué sé yo, para hacer la mina, para la tinta del esfero, ¿no es cierto? Cuánto le costó, le cuesta producir ese recubrimiento que tiene el esfero, el transparente, de color, lo que sea, ¿ya? Cuánto cuesta producir la tapa. Una vez que ya tiene todos los costos, ya tiene sacado por separado, ahí usted va sumando, y ya sabe cuánto le costó. Una vez que ya sabe cuánto le costó, ya puede proyectarse a tener un precio de venta, ¿no es cierto? Si, por ejemplo, si a mí me costó 20 centavos en producir, yo me voy a ganar en cada esfero 15 centavos, voy a venderlo en 35 centavos. ¿Ya? Le vendo a las papelerías en 35 centavos y la papelería nos venderá a nosotros de pronto en unos 50 centavos. ¿Para qué? Para que haya también un margen de utilidad para ellos, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, ahí usted tiene la evaluación al costo. Entonces, usted para venderlo tiene que ver cuánto va entrando. En cualquiera de las actividades que haga. ¿Sí? Yo quiero ponerme un restaurante, ¿sí? ¿Cómo es que yo sé que el plato que yo voy a vender vale $3 o $4? Tengo que ir anotando, pues tengo que ir sacando, decir, a ver cuánto ingresa en ¿cómo se llama? En lo que interviene en la comida. O sea, cuando interviene, si entra papa, si es que entra arroz, si es que entra carne, cuánto cuesta. Una vez que ya tengo todos los costos, ahí sumo y saco el valor del plato, ¿sí? Entonces, si a mí me cuesta este plato $2.50 y yo le voy a vender en $5, me voy a ganar $2.50, ¿sí? Por eso que usted, por ejemplo, cuando va y compra las salchipapas, y hay locales que venden en $1, y a veces uno se pregunta, es que si será que gana este señor. Claro, pues si usted le ve con atención, de pronto, si el local es pequeñito, ¿no?, el señor le vende en $1 la salchipapa, pero él con una papa grande prepara su plato, ¿sí? Entonces sí le sale, ¿no? Sí le gana algo, y encima de eso él compra el plato, compra todo eso. Pues él tiene que hacer cálculos mentalmente, mire, ¿no? Yo no creo que el señor que venda las salchipapas tenga la técnica suficiente para saber cuánto, pero más o menos de acuerdo a lo que él hace los cálculos mentalmente, él va a saber cuál es el costo del producto. ¿Ya? Entonces este de aquí es bien importante, ¿no? Bien importante porque le permite a usted, ¿sí?, le permite a usted tener un margen de utilidad o de ganancia adecuado. Entonces, cuando hace mal los cálculos aquí, ahí es cuando comienza a tener problemas, ¿sí? Algunos no hacen bien los cálculos y en vez de ganar, pierden. ¿Ya? Preguntas, chicos. Vamos. Periodos contables. El periodo contable, yo le había dicho de que el periodo contable siempre empieza desde el 1 de enero del año y termina el 31 de diciembre de cada año, ¿sí? Entonces, esto está dado, ojo, esto está dado por la norma, ¿no es cierto? ¿Quién establece esto? El Ministerio de Finanzas, ¿a través de qué? Del Servicio de Rentas Internas. Entonces,
Eso no significa de que este periodo contable usted lo pueda dividir, ¿sí? Lo pueda dividir. ¿Cómo lo puede dividir? Lo puedo dividir en partes proporcionales, ¿sí? ¿Y de qué va a depender de que usted divida este periodo contable que empieza desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre? Va a depender del tamaño de la empresa, ¿no es cierto? Muchísimo va a depender del tamaño de la empresa. Entonces, usted en el momento en el que comienza a dividir, si yo voy a hacer mensualmente este periodo, ¿qué es lo que tiene que hacer? Ese ciclo contable que vimos anteriormente, ¿no es cierto? Desde que empieza desde el documento fuente hasta la presentación de los estados financieros, ¿sí? Tendrá que hacerlo cada mes. Tendrá que hacerlo cada mes. Al finalizar el año fiscal, usted junta todo el periodo contable y saca un solo informe. ¿Ya? Hay empresas que de pronto no van a necesitar tener cada mes por el volumen o por el tamaño de la empresa, pero sí de pronto va a tener cada trimestre. Puede dividirlo también en trimestres. Si dividimos el año fiscal en trimestres, usted tendría 4 trimestres, ¿no es cierto?, al año. ¿Ya? Lo puede dividir en 2 periodos, cada 6 meses, también puede hacerlo. O hay empresas que son pequeñas, que no tienen un volumen muy alto, ¿sí? Pueden hacerlo anualmente y cumplen con este periodo, ¿no es cierto? Pero al final, todos deben cumplir con este periodo contable, desde el 1 al 31 de diciembre. ¿Ya? Se acabó el 31, en enero empiezan a presentar sus informes, que son sus estados financieros. Entonces, nosotros, acordaráse, y si es que puede anotar por algún ladito, nosotros vamos a trabajar siempre con este periodo, del 1 al 31 de diciembre. A este periodo, ¿sí?, que lo podemos fragmentar, como decíamos, ¿no es cierto?, ¿ya? Siempre vamos a trabajar con 12 meses. 12 meses. Y estos meses van a tener 30 días, ¿sí? 30 días comerciales. ¿Ya? 30 días comerciales. Todos los meses de esos 12 meses nosotros vamos a hacer. Ahora, esto que estoy indicando ahorita, ¿para qué nos va a servir? Nos va a servir solamente para los cálculos. ¿Ya? Solo para los cálculos que hagamos. Entonces, si el mes tiene 31 días, yo hago los cálculos sobre 30. Si es que tiene 28, como tiene febrero, ¿sí?, yo no voy a poner que con fecha 30 de febrero, porque no existe, ¿no es cierto? Pero sí voy a poner los cálculos, voy a hacer, si es que tengo que hacer el último día, pondré con fecha 28, pero el cálculo voy a hacer por 30 días. ¿Ya? Quiere decir que el año comercial para mí no va a tener 365 días, sino va a tener ¿cuánto? Va a tener 360 días. Si usted multiplica 12 por 30, le va a dar, ¿sí?, le va a dar 360 días. Ese es el año comercial que yo tengo. ¿Ya? Y bajo esta norma vamos nosotros a trabajar siempre. ¿Ya? Cuando hagamos cálculos. ¿De acuerdo? Dicen, disculpe, una pregunta. ¿El periodo contable inicia desde los documentos fuente hasta dónde? El ciclo contable. Desde los documentos hasta la presentación de los estados financieros. Ok, dicen, gracias. Ya, entonces, eso es lo que vamos a trabajar, ¿no? Entonces, acordarás esto que le estoy indicando. El periodo contable es desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre, ¿sí? Vamos a trabajar siempre 12 meses, de 30 días cada uno, y que nuestro año comercial, ¿a qué le estoy diciendo? Nuestro año comercial va a tener 360 días. ¿Ya? Listo, entonces vamos avanzando. Aquí, el principio de devengo dice: devengar significa reconocer y registrar en cuentas determinadas
fechas y eventos de transacciones contables. ¿Ya? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer con este principio de devengo? Primero, dice que yo debo registrar, dice, y reconocer, ¿no?, algo que ha pasado o que sucede en la actividad que yo realizo. ¿Ya? ¿Cuándo debo registrar? En el momento que sucede, ¿sí? En el momento que sucede la transacción o en el momento que sucede el acto contable. Ahí debo registrarlo. ¿Por qué? Porque la contabilidad me exige que yo debo ser, ¿qué dice? Que debo llevar una contabilidad en forma ordenada y cronológica. Entonces yo no puedo registrar hechos que han sucedido en otras fechas, ¿sí? En otras fechas. Ahora, esto no quiere decir que si es que yo por cualquier razón, causa, motivo, circunstancia, yo me olvidé de registrar, decir, es que como ya tenía que registrarlo el primero y me he olvidado de registrarlo, ya no lo voy a registrar. Sí hay cómo hacerlo, ¿sí? Sí hay cómo hacerlo. Pero usted tiene, cuando registra ya en otra fecha, en una forma trazada la contabilidad, tiene que ir justificando e ir poniendo las justificaciones por qué ha hecho eso. ¿Ya? No debería pasarlo. O sea, sí nos puede pasar, se nos puede pasar por alto alguna cosa. ¿Ya? Pero no va a ser siempre. ¿Sí? Va a haber un momento en el que yo de pronto por cualquier situación, como soy ser humano, me olvidé. Se me pasó por alto. Pero dése cuenta si es que usted, ¿qué es lo que pasaría el rato que a usted le vienen a revisar la contabilidad y usted a cada rato se va olvidando de registrar cosas? O sea, una vez le pueden justificar, si se olvidó, chévere, no pasa nada. Pero si eso se hace en forma continua y la contabilidad tiene esos errores, yo como dueño de la empresa, primerito tendría que deshacerme del contador, porque no me conviene. ¿Por qué? Porque la contabilidad debe presentar, ¿qué? Información exacta, información real, porque esas equivocaciones, ¿qué es lo que me permito? ¿Qué es lo que me pasa como empresa? Me pasa de que yo no tengo una proyección y no puedo tomar decisiones adecuadas, ¿no es cierto? Entonces, si es que usted va registrando los hechos en forma cronológica, yo le digo, por ejemplo, hasta aquí, hasta la fecha 12 de julio, dígame, ¿cuánto tengo yo de dinero en efectivo? Si esa contabilidad fue hecha en forma ordenada y cronológica, yo debo saber exacto cuánto tengo. Y le puedo decir a usted, yo tengo tanto de dinero en efectivo. Pero si es que hay errores y yo no registré, por ejemplo, hasta el 12, y de pronto yo le digo, es que yo tengo 10. No he tenido 10 porque me he olvidado de registrar un pago que hice de 7 o de 8. Entonces, ¿cuánto tengo yo? ¿Sí? ¿Cuánto tengo yo? Entonces yo no puedo, ¿sí? Yo no puedo realizar cosas que no ocurren en el tiempo, ¿no es cierto? No puedo hacer eso. Tengo que registrarlos en forma ordenada, en forma cronológica, ¿ya? Y justificando, por supuesto, por qué lo registro. ¿Ya? Ya vamos a ver más adelantito cuáles son los registros que yo tengo que hacer para poder ir llevando esta contabilidad en una forma ordenada y cronológica. ¿De acuerdo? Vamos. Objetividad, dice. Esto, en términos contables, ¿sí? Esto pasa a ser una evidencia que respalda, ¿no es cierto?, que respalda el registro que yo tengo. ¿Ya? ¿Para qué me sirve este principio? Me sirve para que cuando yo tenga que dar mi criterio, para que cuando yo tenga que asentar una transacción, para que cuando yo tenga que realizar algún movimiento, ¿sí?, yo tenga la suficiente capacidad
para no dejarme llevar ni por los impulsos, ni por los sentimientos, ni por nada que se le parezca. Sino, cuando yo hago un registro contable, yo debo hacerlo en forma técnica, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque eso es lo que va a representar, ¿no? Es lo que va a representar la contabilidad. O sea, yo no me puedo dejar llevar por el sentimiento o por la emoción del caso. ¿Por qué? Porque a la contabilidad le rigen normas, procesos, ¿no es cierto?, que deben cumplirse. Si no se cumplen, simplemente lo único que va a pasar es que de pronto yo voy a tener dificultades más adelante. Voy a tener dificultades más adelante. Entonces yo no puedo, ¿sí?, no puedo dejar de ser objetivo. ¿Ya? Ahora, nosotros, por ejemplo, cuando hacemos algún tipo de transacción, ¿qué tengo que hacer yo aquí? Por ejemplo, dice, variación en el tipo de cambio de una moneda extranjera de una fecha a otra. ¿Qué pasaría si yo me dejo llevar por la emoción y yo digo que el peso colombiano siempre va a estar a un valor determinado? Si es que yo dijera, por ejemplo, de que el peso colombiano siempre va a costar el mismo valor de cotización, no estoy siendo objetivo, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque yo sé que esto va a variar, van a variar. Entonces yo no me puedo proyectar, o yo no puedo hacer una transacción proyectándome con un solo valor. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que ahí hacer un estudio y ver cómo se va manejando el peso colombiano, por ejemplo, cómo ha ido variando. Para eso hay personas que ya saben de esto y nos pueden ayudar, ¿no es cierto? Pues, a través de proyecciones y de estudios ellos pueden llegar a ¿qué? A informarme a mí correctamente cuál es la inversión o cuál es la compra o cuál es el momento más adecuado para hacer una compra o para hacer una transacción. ¿Cuándo tengo que aprovechar? ¿Sí? Lo mismo sucede, por ejemplo, con las acciones. ¿Sí? Hay personas que se dedican a comprar acciones de las empresas. Pero estas personas, ¿qué hacen? Esperan el momento adecuado para comprarlas y también esperan el momento adecuado para venderlas. ¿Qué es lo que hacen ahí? Lo único que hacen es, de pronto compran barato y así mismo cuando está arriba o está alto el precio, lo venden. Entonces ahí obtienen su utilidad. Mire, su utilidad. Profe, Entonces, una pregunta. diga. Al momento en el que usted se refiere a utilidad, ¿hablamos de algo material de la empresa? Esa es una duda que he tenido y no me he acordado de preguntarle. ¿Me puede repetir, por favor? En el momento en el que hablamos de una utilidad, hablamos de algo material en la empresa, ¿verdad? ¿O no? De una utilidad. Ajá. Claro, o sea, es que aquí estamos hablando en forma general, ¿no? Ya. Estamos hablando en forma general. O sea, el rato que hablamos de la utilidad puede ser, por ejemplo, por la compra de algo, o puede ser también por un servicio que yo doy. Así, por ejemplo, la empresa se dedica al mantenimiento de algo, ¿ya? Entonces yo, por ejemplo, para poder sacar los costos de la empresa, que ya vimos anteriormente, yo digo, cuesta tanto, ¿sí? Entonces yo puedo también prestar servicios, ¿sí? Prestar servicios. ¿Pero qué? Para poder sacar el valor de mi servicio, yo tengo que ser bien objetivo, ¿no es cierto? O sea, yo no me puedo llevar por la emoción y si es que el otro está regalando su trabajo, ¿sí? Yo no puedo hacer lo mismo. Entonces, ¿qué tengo que hacer aquí? Tengo que ser bien objetivo y decir, a ver, a mí me cuesta tanto,
¿sí? Me invento, $1, ¿ya? Y yo no le puedo dar mi servicio a menos de $1 de mi empresa, ¿ya? Si el otro da 80 centavos, sabrá por qué lo da, pero yo no puedo rebajarme de ese valor, ¿sí? Entonces, aquí usted está siendo objetivo con lo que le costó. ¿Por qué? Porque usted tiene que pagar empleados, tiene que comprar implementos para el servicio y todo lo demás, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, siempre yo voy a estar pendiente de que sí, tengo que sacar una utilidad, tengo que sacar un valor de lo que yo hago, ¿sí? Pero aplicando este principio de ser objetivo. Porque si es que usted de pronto su servicio o todo lo que usted compra le cuesta $1, ya incluido lo que tiene que ganar para pagarle al empleado y todo lo demás, si es que usted le cuesta $1 y usted da a 80 centavos, ahí no va a tener utilidad, pues. Va a tener de pronto una pérdida, ¿no? Va a tener una pérdida. Entonces eso hay que estar pendiente. Gracias, profe. Preguntas, chicos. Vamos. Dice acá, este principio de realización dice que los resultados económicos solo deben computarse cuando sean realizados. O sea, dice que cuando las operaciones se originan o quedan perfeccionadas desde el punto de vista de la legislación y las prácticas comerciales. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que significa con este principio? De que usted, ¿sí? Las transacciones que usted realiza, se las considera que ya están realizadas cuando ya se asentaron, ¿sí? En la empresa, cuando ya se registran en la empresa, ¿no es cierto? ¿Y se registran qué? En forma contable. Y ya las puedo evidenciar, ¿no? En mi contabilidad, en mis ingresos. ¿Ya? Ahí las considero realizadas. Usted, por ejemplo, ¿cuándo considera vendido un bien? Cuando ya se concreta ¿qué? La entrega de la mercadería. ¿Ya? La entrega de la mercadería. Ahí usted ya puede considerar que ha realizado una transacción. Porque nos sucede lo mismo que de pronto nosotros hacemos, ¿no? O sea, vamos a comprar algo, entramos a un almacén y vemos y dice, ah, sí, sí, ya me gusta y todo lo demás, dice, ya vuelvo. Y de pronto fue a buscar en otro lado y encontró el mismo producto con las mismas características y lo compró en el otro lado. Esta persona que pensaba, ¿no es cierto?, de que ya tenía la transacción, no puedo decir que ya vendió. ¿Cuándo vende? Cuando entrega el bien. Ahí usted considera que ya está vendido, ¿sí? Cuando ya cerró el negocio, ya se pusieron de acuerdo las partes, cómo van a pagar, cuál va a ser los términos de la compra y todo lo demás, ahí recién estoy concretando la transacción. ¿Sí? No antes, ¿sí? No antes. Entonces yo no puedo registrar ningún hecho antes de que se concrete la transacción. ¿De acuerdo? Entonces ahí sí ya puedo yo disponer de los recursos, ¿no? ¿Sí? Supongamos de que me van a pagar en efectivo. Ah, entonces como me van a pagar en efectivo, ahí sí yo sé que ya voy a ingresar a mi empresa $1000. Entonces con esos $1000 que me ingresa, ahí sí puedo proyectar, decir, ah, es que voy a comprar esto, voy a comprar este otro, o voy a invertir en esto. ¿Ya? Entonces, o de aquí se proyecta y dice, ah, no, me van a pagar, no en efectivo, pero me van a pagar
el 50% me van a pagar en efectivo y el otro 50% me van a pagar en un mes o unos 2 meses. Entonces yo ya con esa proyección, ¿qué hago? Ya me puedo endeudar, ¿no es cierto? Puedo decir, no, yo también voy a comprar y con lo que me vaya a pagar esta persona en un mes, en 2 meses, yo voy pagando las otras cosas que yo adquiero. ¿Sí? Entonces, más o menos ahí vamos jugando con esto. ¿Ya? Prudencia, dice. Este principio, ¿sí? Se caracteriza ¿por qué? Porque yo tengo siempre que trabajar con prudencia. En cualquier situación que se plantee, en cualquier situación que se plantee. ¿Sí? Por ejemplo, dice el contador, ¿no es cierto? ¿Cuándo sabe que perdió o cuándo sabe que ganó? Cuando las cosas se realizaron, cuando las cosas pasaron. ¿Sí? Ahí recién vas a ver qué es lo que pasó. ¿Por qué? Porque en el transcurso del camino pueden suceder muchas cosas, muchísimas cosas. Es lo que nos pasó, por ejemplo, a nosotros como país. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasó? Siempre pensaron de que el barril de petróleo iba a estar sobre los $100. Jamás pensaron de que iba a haber un problema tan grande y que el barril del petróleo iba a bajar a menos de lo que estaba proyectado. ¿Ya? No guardamos el suficiente, no tuvimos la prudencia necesaria. ¿Para qué? Para guardar nuestros ahorros, que hubiera sido otra de las cosas que nos hubiera beneficiado, ¿no es cierto? Si guardábamos los ahorros, pero estábamos complicados porque bajó el barril del petróleo, hubiéramos podido utilizar los ahorros para poder ir saliendo del problema, ¿no es cierto? Del problema. Entonces, miren, eso es lo que hace la contabilidad también. La contabilidad siempre, ¿no? Siempre debe tener prudencia para hacer las cosas. Hay que verificar las cosas, hay que verificar los hechos, ¿sí? Antes de cometer errores. ¿Por qué? Porque si es que usted tiene o comete errores por de pronto tomar decisiones aceleradas o apresuradas, usted va a tener consecuencias medias complicadas, ¿no es cierto? ¿Sí? Medias complicadas. Entonces, siempre utilice la prudencia para trabajar contablemente. Siempre. ¿Ya? ¿De acuerdo? Entonces, siempre nosotros vamos a ir tratando de hacer las cosas prudentemente. ¿Qué es lo que siempre se recomienda aquí? De que usted debe tratar, primero de aplicar la legislación que corresponde. ¿Ya? Siempre pendiente de eso. Siempre prudente. A veces los jefes dicen, no haz nomás, no pasa nada. ¿Sí? No es cierto. No es cierto. Entonces, preferible, uno tiene que ser prudente al rato de aplicar la normativa. Siempre. Si la normativa me permite, lo hago. Porque hay jefes que dicen, no, no pasa nada, yo hablo con tal persona y pasa. Sí, pero algún rato va a tener problemas. Entonces, prudente con eso siempre, en cualquiera de las cosas. ¿Qué otra cosa sucede? Cuando yo aquí desconozco algo de la normativa, dudo de algo de la normativa, tengo que ser prudente, preguntar. Siempre preguntar. Si es que voy a hacer algún tipo de transacción que no estoy seguro, ¿sí? No estoy seguro de su procedencia, no estoy seguro de su legitimidad, ¿no es cierto? De pronto hay cosas medias oscuras, antes de hacerlas primero las averiguo, estoy 100% exacto. ¿Cómo puedo averiguar?
si es que estoy en dudas, por ejemplo, de que la empresa sea legal, que maneja cosas transparentes, averiguaremos en los organismos de control, en los organismos que, que le rigen a esa actividad, y determino si es que vale o no vale la pena. Si es que no vale la pena, preferible no lo hago. ¿Por qué? Porque si es que usted ya sienta y hace el registro o hace la transacción, firma papeles, firma documentos, ¿quién es el responsable? Usted. ¿Ya? Usted. Y después así se llore, se queje y diga, no, es que a mí me lo dijeron, a mí me dijo. Usted es el responsable ante la ley, nadie más. Entonces siempre hay que actuar con prudencia en las cosas, ¿no? Siempre tener un documento que respalde, ¿ya? Siempre tener un documento que respalde, siempre tener algo que verifique las cosas, ¿ya? Una vez que ya tenga todo eso, ahí sí hago lo que sea, ¿ya? Vamos, uniformidad. Aquí, este principio, ¿qué es lo que le exige? Le exige que usted, ¿sí?, tenga uniformidad de criterio, tenga uniformidad en las cosas que va haciendo, ¿sí?, en las cosas que va haciendo, en los registros que va aplicando, cosa que se vea una estructura, se vea un orden en lo que usted hace, ¿ya?, para que no tenga ningún problema. O sea, le exige, ¿sí?, de que esta norma o de pronto un método contable sea aplicado, ¿ya?, sea aplicado, y sea aplicado en todo lo que usted haga, en todo lo que usted haga. Entonces no debe usted ser desordenado. O sea, si, es que lo que pasa es que a mí hoy día apliqué una norma azul, ¿no?, y mañana tengo que aplicar una norma verde, ¿no? ¿Qué es lo que tengo que hacer? A esa norma azul darle un tiempo prudente para ver cómo funciona, si es que es adecuada, si no es adecuada. Entonces le doy el tiempo prudente para hacerlo, y de acuerdo a eso saco mis conclusiones y determino, ¿no es cierto?, determino si es que sirve o no sirve esa norma, y si es que tengo que cambiarla, porque puede cambiarla, pero tiene que darle un tiempo de aplicación, un tiempo que sea prudente para poder inclusive hasta sacar las propias conclusiones suyas, ¿no es cierto? Ahora yo puedo aplicar, por ejemplo, la norma en un periodo, en un año. No me dio resultado. Entonces para el próximo año, ahí sí puedo ir aplicando. Y puedo ir cambiando otra norma, ¿no es cierto? Ahí puedo aplicar. ¿Sí? Y aquí también tener en cuenta de que si es que aplico una norma para un caso, tengo que aplicar para todos, ¿sí? Si lo registro de una manera en una fecha determinada, una operación contable, tengo que seguir aplicando esa misma norma para todas las aplicaciones o para todos los registros que yo hago. No puedo para el uno una norma, para el otro otra norma. ¿Se da cuenta esa contabilidad cómo se manejaría? Entonces, uniformes para todos, el mismo criterio. Si es blanco para todos, blanco para todos, ¿ya? Para que tenga usted inclusive al final de que si le fue bien o le fue mal aplicando lo que hizo, ¿sí?, aplicando lo que hizo, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces deben ser tratadas de la misma manera siempre. Importancia relativa, dice. Este principio, ¿sí?, se basa en que yo debo aplicar los principios y las normas correctamente, ¿ya? ¿Qué es lo que debo hacer aquí? Debo aplicarlos en un sentido práctico, en un sentido de que no transfiera o se vaya en contra de lo establecido, de la legislación, pero tampoco me perjudique, ¿no es cierto?
¿ya? Entonces aquí, ¿qué es lo que yo debo hacer? Debo tener que una media o debo mediar para que no me complique, ni tanto con la legislación, ni tampoco con lo que yo tengo. ¿Sí? Entonces siempre usted va a tener que cuantificar ¿qué? El patrimonio. ¿Sí? Va a tener que estar pendiente de ¿qué? De la exposición que tienen sus estados financieros. Entonces, aquí nosotros vamos a tener que tomar decisiones. Decisiones en el sentido de ¿qué? De que usted debe dar importancia a cosas que en verdad son necesarias para la empresa. Por ejemplo, hay empresas que toman y dicen, a ver, yo gasto en el transporte de los empleados, ¿ya? Y toman la decisión y dicen, a ver, ¿esto es estrictamente necesario o no? Y van a tener que tomar una decisión. Y van a tener que sacar sus conclusiones, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer aquí? Desechar lo que sirve, cogerlo, y lo que no sirve, desecharlo. Es decir, a ver, yo gasto, por ejemplo, en el festejo de los cumpleaños. No voy a festejar el cumpleaños, ¿por qué? Porque de pronto estamos en crisis, ¿ya? Lo que antes hacíamos una fiesta enorme, ahora sí nos vamos a acordar de los cumpleaños, pero les vamos a dar una tarjetita, por ejemplo. Ya no les vamos a hacer la fiesta, ¿no es cierto?, en la empresa. Entonces, siempre yo debo descartar que lo que no conviene, o los gastos que de pronto no son significativos para la empresa, y darle la importancia a las otras cosas. ¿Ya? Darle importancia. Por ejemplo, en este tiempo, ¿qué es lo que tienen que hacer las empresas o qué es lo que le están exigiendo el Estado a las empresas para que retornen al trabajo presencial? Le dice, usted tiene que dar seguridad a los trabajadores. ¿Ya? Seguridad. Hay empresas que yo tengo conocimiento, por ejemplo, de que no están cumpliendo. ¿Qué es lo que dice el Estado? 14 se llama la promoción que hace el Estado, ¿no es cierto? ¿Qué significa? 2 vacunas y 14 días. O sea, ¿quiénes regresan a trabajar en forma presencial? Las personas que tienen ya puestas las 2 vacunas y que ya han pasado los 14 días de espera que dice que tiene que realizarse para que se creen los anticuerpos y estén protegida esa persona. Entonces, hay empresas que están cumpliendo con eso y le están dando importancia a sus empleados, a la parte de salud y de seguridad de sus empleados. Pero hay empresas también que yo conozco que no están haciendo eso, ¿sí? Que personas que tienen una sola vacuna, ¿no?, o personas que no están vacunados están regresando a trabajar. Entonces, aquí en este principio de importancia relativa siempre voy a dar, puede ser en forma monetaria, material, o puede ser también en forma del ser, de la persona, ¿no es cierto?, porque forma parte de la empresa, que tengo que tomar decisiones. ¿Me acuerdo? Tengo que tomar decisiones. ¿Qué más tenemos aquí? La revelación suficiente. ¿Qué dice? Que este principio está basado ¿en qué? En principios en los que nosotros debemos tener que transparencia, deben ser claros y precisas la información que tengo, ¿sí? Claros y precisos. No puede demostrar otra cosa, ¿sí? Entonces, este principio señala que cuando el usuario o el dueño de la empresa o la persona que trabaja en esa empresa accede a la información, esa información debe ser precisa.
debe ser clara, debe ser transparente. Yo no puedo tener nada oscuro aquí, o sea, todo lo que yo presento, absolutamente todo lo que yo presento, debe estar en forma clara, ¿sí? En forma clara, no puede haber absolutamente nada más. Entonces, cuando a usted le inviten y le digan, hagamos esto, pero lo registramos mañana, o registrémosle solamente una parte, o no le incluyamos esto porque no vale, esa información no está siendo clara. Ojo, y hay que tener cuidado ahí, ¿no? Hay que tener cuidado en el manejo de eso. Usted no puede prestarse para esas cosas, ¿ya? Porque de pronto el más perjudicado va a ser usted, ¿sí? Porque usted es el que registra, usted es el que firma, usted es el que hace. O sea, en esos casos es preferible retirarse. Si no, ¿sabe qué? Yo me voy, yo prefiero estar libre y sin ninguna complicación a estar preso ahí pagando cosas que de pronto ni siquiera cogí, ni siquiera me llevé, ¿sí? Entonces, esta información debe ser muy clara, ¿no? Debe ser muy clara en cuanto a cualquiera de los aspectos que usted tenga. O sea, cuando le dicen medición, cuando le dicen cuantificación, cuando le dicen exposición, ¿qué le están diciendo? Le están diciendo que todo lo que usted diga, si dice cuánto tiene de dinero, si usted dice 10, debe haber 10 ahí, contadito, tac. Si le dice, nosotros podemos exponer en forma clara cuáles son... no pongas en el internet, te está pidiendo que busques 10 empresas y llenes el siguiente. Por ejemplo... Por favor, el micrófono. Ya, entonces nosotros siempre debemos tener aquí la forma clara, ¿no? Esta forma clara, ¿ya? Estos principios que nosotros acabamos de ver ahorita son los principios que vamos a irlos chequeando, que se cumplan cuando hacemos los registros. Ojo, ¿sí? Ahí vamos a ir viendo cómo se van introduciendo todos estos principios en la preparación de nuestros registros. ¿Sí? Por ejemplo, yo voy a registrar, ¿sí? Aquí, cuando yo haga mi registro, yo me doy cuenta de que estoy aplicando este principio porque la contabilidad aquí en el Ecuador yo la llevo en dólares, ¿no es cierto? La llevo en dólares. Miren. Entonces, ¿estoy aplicando o no estoy aplicando la contabilidad? Sí, estoy aplicando, ¿ya? En dólares. Si es que dice acá los bienes económicos, ¿no es cierto? Yo voy a darme cuenta de que tengo que registrar todos los bienes económicos, materiales e inmateriales, en mi contabilidad. Ya vamos a ver cómo hacemos esto. ¿Ya? Este principio, ¿sí? De empresa en marcha, cuando yo registro o hago mi contabilidad, yo ¿qué espero de esta contabilidad o de esta empresa? ¿Sí? De que funcione durante mucho tiempo, ¿ya? ¿Qué tengo que hacer aquí? Darme cuenta de que hay un ente contable. El ente contable es ¿quién? Es la empresa, ¿sí? Y que se maneja por separado. Usted puede ser el dueño de la empresa, pero usted no puede mezclar su contabilidad como dueño de la empresa, que es personal, con la contabilidad de la empresa. Eso le exige la ley. El rato que usted hace eso, tiene complicaciones, ¿ya? Porque usted no le va a llamar la atención, le van a decir, ¿cómo así usted tiene, cómo se llama, conflictos aquí? Entonces, por ejemplo, esa persona, ¿qué es lo que tendrá que hacer? Ya, pues, o sea, si quiere hacer eso, tendrá que ponerse un sueldo, qué sé yo, alto, para que cubra los gastos que le corresponden. Para que le cubra los gastos que corresponden. Ya. Preguntas, chicos. Profe, yo tenía una pregunta acerca de la prueba del día de hoy.
Si es que Ya. en caso no nos llegara el correo con la clave, ¿debemos escribirle a la presidenta? No, yo le voy a enviar a la señorita presidenta, le voy a enviar la contraseña. Yo le voy a enviar más o menos unos 20 minutos antes de las 8 de la noche al Ah, grupo ya. de WhatsApp, para que los que de pronto tienen problemas y no tienen el teléfono, no tienen lo que sea, la misma clave le voy a subir en el Teams. Entonces usted puede ingresar en su computadora, abre el Teams y ahí va a encontrar la clave. A la misma hora que le envía a la presidenta, le subo al Teams. Ya, gracias, profe. Ya. Listo. Mire, estos principios que acabamos de ver, tenemos que aplicar en esto de aquí. ¿Sí? Usted, vamos a empezar ya lo que es la transacción comercial, ¿no es cierto? Y una transacción comercial no es otra cosa que un intercambio. ¿Ya? Un intercambio de bienes, valores, servicios, conocimientos entre dos personas, ¿no es cierto? Dos o más personas. Eso es una transacción comercial. ¿Ya? Entonces, ¿usted hace transacciones comerciales? Sí las hace. ¿Sí? Que no las registre es otra cosa, pero siempre las hace. ¿Sí? Cuando usted va a comer y registra y compra algo para la comida, ¿sí? O de comida, ahí está haciendo una transacción comercial. Cuando se va a comprar en la esquina y le compra al señor, qué sé yo, alguna fruta o alguna cosa que vende a esa persona, ahí está haciendo una transacción comercial. ¿Qué es lo que no hacemos nosotros? Lo que no hacemos es simplemente registrarla, ¿no es cierto? Ya. Entonces, la transacción comercial es el intercambio de bienes, valores, servicios, conocimientos, ¿no es cierto? Eso es la transacción, mire. Entre dos partes, ¿ya? La una entrega una cosa y la otra entrega en términos monetarios. Las dos personas que intervienen en esta transacción comercial satisfacen una necesidad. ¿Ya? Una necesidad. Entonces, el rato que usted compra este helado que está aquí, ¿no es cierto? Miren el ejemplo. Está haciendo una transacción comercial. Paga por ese lado. ¿Ya? Es importante la transacción comercial, ¿por qué? Porque sin esto las empresas no funcionarían. Las empresas no dejarían de funcionar, ¿sí? No podría llevar usted la contabilidad, ¿no? Entonces son fundamentales las transacciones comerciales, ¿ya? Para la vida de los negocios. Usted tiene un sinnúmero de transacciones, pero en esa transacción comercial siempre van a intervenir dos partes, una parte real y una parte financiera. Mire. Siempre va a intervenir esto, una parte real y una parte financiera. Ninguna transacción tiene una sola parte, ninguna. Las dos partes siempre intervienen en una transacción comercial, tanto la parte real como la parte financiera. ¿Ya? ¿Cuál es la parte real? La parte real es el objeto mismo de la transacción, el objeto de la transacción. Y la parte financiera es cómo usted paga o le paga. ¿Ya? Cuando yo digo, por ejemplo, vendo un lápiz, ¿sí? O compro un lápiz y pago en efectivo. ¿Cuál es la parte real de la transacción? El lápiz. El lápiz, ¿no es cierto? Esa es la parte real de la transacción. Porque yo también puedo decir, le digo, compro y pago en efectivo. ¿Qué me preguntaría usted a mí? Si le digo, compro y pago en efectivo. ¿Qué compra? ¿Qué compro? ¿Qué es lo que le quité de esa transacción? Le quité la parte real, o sea, no sé.
qué es lo que compro. Entonces, para que exista una transacción debe existir siempre dos partes. Una parte real y una parte financiera, siempre las dos. ¿Ya? Ahora, esta parte real y esta parte financiera pueden ser o pueden tener algunas alternativas. Por ejemplo, yo puedo tener una sola parte real, o sea, una sola cosa que compre o que venda, ¿sí? Y algunas partes financieras, o sea, cómo me paguen, ¿sí? Como hacíamos en las facturas. Es decir, a ver, yo compro un vehículo, ¿sí? Y pago el 50% en efectivo, el otro porcentaje, o el 25% con una letra de cambio y el otro con crédito. ¿Qué es lo que está pasando en esa transacción? Tengo una sola parte real, pero tengo tres partes financieras, ¿no es cierto? Tres partes financieras. ¿Ya? O puede sucederlo al contrario. Es decir, compro un lápiz, un esfero, compro una computadora, compro una calculadora. ¿Cuántas partes he comprado? 1, 2, 3, 4. Y pago en efectivo, digo yo. ¿Sí? El rato que estoy haciendo esto, ¿qué pasó? Digo, tengo 4 partes reales y solamente una parte financiera. Mire, entonces las transacciones pueden darse de diferente manera. ¿Ya? Pueden darse de diferente manera. Entonces, pero lo esencial aquí es de que siempre va a existir parte real y parte financiera, siempre. Cómo se distribuyan esas partes es otra cosa. ¿Ya? Pregunta, chicos. Entonces, aquí miren. Esto es lo esencial que nosotros tenemos que aprender. Súper esencial. Si usted se graba esto de aquí, ojo, si usted se graba esto de aquí y maneja este lado de acá, siempre vamos a estar claros en cómo asentar una transacción. Esto que usted ve aquí, aparentemente es tan sencillito, pero esto le va a permitir a usted asentar las transacciones correctamente en el libro diario, reconocer los registros en una forma adecuada, ¿sí? Reconocer en una forma adecuada. ¿Ya? El rato que usted aprenda a reconocer una transacción, aprenda a asentar en un registro correctamente, o sea, qué es lo que va al lado izquierdo, qué es lo que va al lado derecho, ¿sí? ¿Por qué va al lado izquierdo? ¿Por qué va al lado derecho? El rato que usted aprenda a registrar esto correctamente, se le puede presentar la transacción más compleja, el registro más complejo que usted va a poder hacer. Esto de aquí es esencial. ¿De acuerdo? Mire, ¿sí? Esto de aquí es esencial para registrar. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que grabar? De que siempre en una transacción, si usted se fija aquí, siempre vamos a tener una T contable primerito. ¿Sí? Vean, siempre vamos a tener aquí una T contable. Mire, siempre. ¿Ya? Y que en esta T contable, en estos registros contables, siempre vamos a tener una izquierda y una derecha. Vean, izquierda, derecha. Que a la izquierda nosotros le vamos a conocer con el nombre de debe, que a la derecha le vamos a conocer con el nombre de haber, que este de acá siempre va a ser el izquierdo, va a ser el deudor, que siempre este de acá va a ser el acreedor. Que aquí en la izquierda vamos a poner todo lo que entra y acá vamos a poner todo lo que sale. Que aquí voy a poner lo que recibo o lo que entrego en la derecha, ¿sí? Y que debe tener un principio básico, que tanto la izquierda como la derecha siempre debe tener el mismo valor. Siempre va a tener el mismo valor, mire. ¿Ya? Entonces, si yo quiero hacer esto de aquí, hagamos este ejemplo. Dice que usted compra un televisor y un equipo de sonido. Para poder hacer la contabilidad, siempre me voy a poner en el plano de que yo soy la empresa. ¿Sí? Yo soy la empresa. Entonces,
Yo compro, yo pago, yo vendo, ¿sí? Me deben, yo debo, ¿no? Entonces yo soy la empresa. Si es que dice, compro, ¿sí? Compro, yo primerito acá, ¿qué me pregunto aquí? ¿Qué me pregunto? ¿Qué recibo? Si es que yo compro, recibo el televisor y recibo el equipo de sonido. Mire, televisor y equipo de sonido. Eso es lo que recibo. Ahora, dice, ¿qué entrego? Ah, dice que entrego. ¿Cómo dice que pago? Yo voy a entregar un cheque y voy a entregar efectivo, ¿verdad? ¿No es cierto? Porque dice que la mitad pago con un cheque y la mitad pago en efectivo. Entonces, pago. ¿Qué entrego? Dice aquí. Dice que entrego un cheque y entrego el efectivo. Acá, mismo valor, mismo valor. En el mismo orden que puse arriba. Digo, a ver, el televisor, ¿cuánto vale? 500. 500. ¿Cuánto vale el equipo de sonido? 300. 300 le pongo acá. Acá dice, ¿cuáles son las condiciones de pago? ¿No es cierto? La mitad con cheque y la mitad en efectivo. Sumado 500 más 300 me da 800. Si dice la mitad en cheque y la mitad en efectivo, quiere decir que voy a pagar 400 con cheque y 400 en efectivo. Dice mismo valor, no dice misma cantidad, ¿no es cierto? Entonces aquí, sumado estos dos me da 800, sí. Sumado estos dos me da 800, sí, correcto. ¿Qué es lo que he hecho aquí? Aplicado el principio de partida doble, donde dice que todo lo que entra sale con el mismo valor. 800, 800. ¿Ya? Y cada uno con su valor que corresponde. Entonces, esta parte es la que necesito yo tener claro para poder registrarlo. ¿Sí? Para poder registrar la transacción comercial. Entonces, esto de aquí, usted debe saberse mejor que el Padre Nuestro. Si usted se sabe esto de acá y sabe y aprende el mecanismo de cómo ir registrando, ¿no? Esto al principio parece como que fuera enorme, pero ya después mentalmente usted ya sabe, ¿sí? Cuando no puedo asentar una transacción, primerito digo, a ver, ¿qué entra, qué sale? ¿Qué entra, qué sale? ¿Qué recibo, qué entrego? Ya. Entonces ahí voy aprendiendo a asentar la transacción comercial. ¿Ya? Aprendiendo. Entonces si yo le digo, por ejemplo, en esta transacción, dígame, de esta transacción de aquí, ¿cuál es la parte real y cuál es la parte financiera? La parte real es la televisión y el equipo de sonido, y la parte financiera es el cheque y el efectivo. ¿No es cierto? Ya. Dos partes reales y dos partes financieras tuve en esta transacción. Cada una de las transacciones van a ser diferentes, no van a ser igualitas una con la otra. ¿Por qué? Porque van a tener diferentes partes reales que estoy vendiendo, que estoy comprando, ¿no es cierto? Diferentes condiciones de pago, ¿ah? Diferentes condiciones de pago. Entonces siempre, ¿qué es lo que tengo que hacer? Lo que decía la contabilidad. ¿Qué decía la contabilidad? Yo debo analizar, ¿sí? ¿Ya? Que debo analizar y que debo luego registrarla. Entonces, primero analizo cuál es la transacción. A decir, es que el profe puso, o la anterior hice de esta manera, y la siguiente va a ser igual. No, va a ser diferente. ¿Sí? Va a ser diferente. Inclusive, puede ser que yo compre otra vez un televisor y compre también equipo de sonido. Aquí va a estar igual. Pero de pronto las condiciones de pago van a ser diferentes. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que chequear. ¿De acuerdo? Ya. Vamos a hacer unos ejercicios. El día de mañana, tenga listo usted un cuadernito, una hojita, algo. Yo voy a hacer unas transacciones con esta T contable. Lo que le voy a pedir es que se vaya aprendiendo esto, ¿sí? Que entra, que sale. Y vamos a hacer ejercicios. No tenemos mañana, el miércoles tenemos, ¿no? Para reconocer esta parte real y esta parte financiera. Y yo le voy a ir complicando.
Vamos a hacer unos ejercicios sencillitos primero. Y a medida de que vayamos haciendo el ejercicio, yo le voy complicando y le voy haciendo notar cómo se van transformando las partes reales en partes financieras, ¿sí? Y van cambiando de acuerdo a cómo se van moviendo las transacciones, ¿ya? Entonces eso vamos a hacer. Entonces para el día miércoles que tenemos clases, por favor, tenga listo una calculadora, tenga listo un cuaderno, una hoja donde usted pueda realizar las transacciones que yo voy a ir haciendo, ¿ya? Vamos a hacer unas 5 o 6 transacciones para que vean, y ya el día de hoy ya le voy a subir yo el trabajo de repaso para que también pueda ir haciendo. Preguntas, chicos. Profe, disculpe, ¿no será posible que suba los videos de las clases grabadas, por favor? Sí, eso les estaba contando, de que tenemos problemas en el Teams. No nos está dejando bajar las clases y no nos está dejando subirlas. No sé, ya voy a intentar esta semana. Dije, ya pasamos la novedad al departamento de tecnología y a la coordinación para que a ver que nos solucionen el problema. ¿De acuerdo? Ya voy a intentar yo este día en subirle la información, a ver si es que me deja, ¿ya? Ya, profe, gracias. Profe, Ya. una pregunta. Dígame. Lo que yo le quería preguntar es acerca de los ejercicios del RUC que nos mandó a hacer de tarea de repaso. De igual manera tenemos que adjuntar a los demás ejercicios y esperar a que usted nos diga que le subamos, ¿verdad? Claro. Ya. Uh-huh. Sí, sí. Esos ejercicios le puse ahí para que usted repase nada más, para que vaya viendo. Ya después ya le voy a ir, cuando ya usted haya hecho, yo ya le voy a poner en una evaluación o algo, ya le voy a ir poniendo lo que corresponde al grupo, ¿sí? Entonces yo le doy un tiempo prudencial para que usted vaya repasando, y cuando ya yo considero de que ya debe haber repasado, yo ya le subo ya le comienzo a poner en las evaluaciones. Claro que le voy a avisar, ¿no? Sí le voy a avisar, no es que no le voy a avisar. Sí le voy a avisar y le voy a